Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Adolfo Greco. En nombre de DECAF y SENACAF les doy la bienvenida a nuestra plataforma virtual, agradeciéndoles como siempre la participación en nuestras actividades. Hoy nos reúne la actividad sobre ensayos no destructivos aplicado a estructuras de hormigón y mampostería, que estará a cargo del ingeniero Sebastián Laprida, quien es presidente del Comité de Ensayos No Destructivos. La actividad fue articulada en forma conjunta entre la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF, la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos, AAENDE, y la empresa Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, a través de nosotros, del Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria. A fin de dar comienzo con las actividades programadas, le voy a ceder en primer término la palabra al licenciado Alejandro Tornay, quien es el director de la carrera de licenciatura en Tecnologías Ferroviarias en la Universidad Nacional de Lanús. Licenciado Tornay, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, gracias por la presentación. En rigor también estoy en representación de la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales. Y como bien lo decía Adolfo, esta serie conjunta de actividades y charlas y conferencias están desarrolladas a través de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, la empresa de CAF, Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, Trenes Argentinos Capital Humano, en conjunto también con el SENACAF, que es el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria, y la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales. El objetivo de este agrupamiento, de estas tres organizaciones, empresas, etcétera, tiene que ver con difundir los ensayos no destructivos aplicables específicamente al tema ferroviario, a la infraestructura, al material rodante, en fin, a todas las actividades que el sistema de transporte ferroviario tiene inmerso dentro de sí. Así que el objetivo, como decía antes, era aunar esfuerzos y criterios para difundir todas estas tecnologías de ensayo no destructivos y en lo particular, como dije antes, referido a lo estrictamente ferroviario. En el segundo semestre de este año vamos a contar también con la presencia en dos charlas de ABENDI, que es la asociación equivalente de nuestra de Brasil, como hace un rato se mencionaba, y en particular, entonces, la charla de hoy va a estar a cargo del ingeniero Sebastián Laprida. El ingeniero Sebastián Laprida es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es miembro del American Concrete Institute, de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Argentina, de la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, AENDE. Tiene más de 35 años participando en el proyecto, la dirección de obra y la construcción de estructuras para obras civiles, industriales y de infraestructura. Ha participado en proyectos donde se incorporaron nuevas tecnologías en el campo de las estructuras de concreto u hormigón aplicadas en estructuras especiales para uso industrial o residencial. Desde el año 2008 ejecuta ensayos no destructivos como herramienta de adquisición de datos y monitoreo de estructuras existentes y para el control de calidad en la ejecución de estructuras nuevas. Es participante en los proyectos ARCAL 1014, RAS 1022, RED 1018 de la Organización Internacional de la Energía Atómica, OEA, para la promoción y la capacitación del personal para ejecutar ensayos no destructivos. En particular, Sebastián se va a referir a los ensayos no destructivos aplicables a estructuras de hormigón y mampostería que tiene una dimensión sumamente importante dentro del ferrocarril, sobre todo por la cuestión que tiene que ver asociada con con la infraestructura, la parte de obra civil, y sobre todo por los desarrollos que se están desarrollando, bueno, valga la redundancia, las obras que se están desarrollando actualmente que tienen que ver con la cuestión de viaductos, algo nuevo, en el sistema ferroviario, pero también haciendo referencia a cuestiones que tienen que ver con
el valor histórico de las obras de arte ferroviarias. Ustedes saben que se han estado refaccionando y ampliando estaciones y volviéndole a dar su valor histórico. Bueno, pero todo ello conlleva, digamos, una serie de análisis y determinaciones para saber si esas obras de más de 100 años de antigüedad pueden seguir existiendo como tal, o hay que ejecutar algún tipo de control y, en tal caso, de intervención. Así que no quiero robarle a Sebastián la exposición, así que, Sebastián, bienvenido a la charla y damos paso entonces a tu exposición. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Alejandro y Adolfo. Voy a compartir la pantalla. Acá. Ahí va. Bueno, como ya quedó dicho, yo voy a hablar algo acerca de ensayos no destructivos aplicados en estructuras de hormigón y mampostería. Como comienzo, quiero agradecer al Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria, a Desarrollo de Capital Humano Ferroviario y a la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles esta invitación. Y bueno, espero que tanto el CEN como yo personalmente estamos muy contentos de poder participar en este seminario, en esta charla. A ver qué pasa, que no avanza. Ahí va. Bueno, voy a empezar a presentarnos un poco en sociedad, que es el Comité de Ensayos No Destructivos, el CEN, nació en agosto de 2000. ¿Sabés lo que no tengo? Ahí le decía el original, el de entrega de ustedes, ¿viste? Hola, hola. No lo retires. Hola, sí, le pedimos a todos los participantes que silencien los micrófonos, así evitamos inconvenientes. Sí, perdón, Sebastián, continúa, por favor. No, cosas que pasan. Bueno, quería presentar al Comité de Ensayos No Destructivos, que nació en agosto de 2015, dentro del seno del directorio del capítulo argentino del American Concrete Institute, por la propuesta del doctor Mario Mariscotti. En el marzo de 2016 se estableció un acuerdo de cooperación mutua con la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, y desde entonces ambas instituciones, tanto el CEN como la ENDE, trabajamos en forma conjunta, también con el capítulo argentino de la CEI. ¿Cuáles son los objetivos del CEN? Obviamente, promover los ensayos no destructivos en la ingeniería civil, intercambiar información entre profesionales, empresas y los actores que trabajan en este campo, adquirir nuevos conocimientos, eso, o sea, vamos haciéndolo de a poquito, sobre distintas técnicas y aplicaciones que van apareciendo constantemente, abordar proyectos de investigación y desarrollo en colaboración con otras instituciones, otorgar premios y distinciones a la calidad y excelencia en el desarrollo de nuevos métodos de ensayos no destructivos, organizar conferencias y seminarios, elaborar guías técnicas y perfeccionar procedimientos de certificación. Este es uno de los seminarios en que estamos participando, entre otros, ya hemos participado, posiblemente algún asistente ya haya asistido a alguno anterior, y las guías técnicas estamos elaborando un manual actualmente de ensayos no destructivos en obra civil. También, esto es muy importante, tenemos un directorio de actores en el campo de los ensayos no destructivos, incluyendo tanto personas como instituciones y equipamiento para encarar distintos tipos de ensayos. El CEN cuenta con una membresía que puede ser paga o gratuita, depende de la categoría de socio. Contamos con medio centenar de miembros, entre profesionales, empresas, asociaciones civiles, universidades y laboratorios. Hay una mesa directiva formada por 11 miembros, los cuales yo soy el presidente por este año. Las autoridades se renuevan anualmente en los meses de junio. Y bueno, entre nuestras actividades, lo que ya dije antes, tenemos las reuniones mensuales, la mesa directiva y los subcomités, las asambleas plenarias para la aprobación de temas importantes. Estamos elaborando un manual, una tarea titánica que están haciendo dos de nuestros colegas. Tenemos el directorio de ensayos no destructivos, donde relevamos instalaciones y recursos humanos.
Estamos participando en distintos comités del IRAM, que estén vinculados con los ensayos no destructivos en ingeniería civil, y ese campo cada vez se nos va abriendo más, porque a medida que vamos profundizando van apareciendo ensayos no destructivos en otros temas, y nos hacen incorporar en otros comités, ¿no? Estamos cerrando la tramitación, ya en cualquier momento sale la resolución de miembro adherente al CIRSOC, ya que tenemos planificado participar en la redacción del nuevo reglamento 200, o el futuro reglamento 200 de tecnología del hormigón, que está empezando a ser discutido en estos días, y la actualización de otros reglamentos existentes. También hemos generado conferencias de especialistas, sanción de corrosión, la certificación de áreas de capacitación personal en el área civil, integridad de pilotes, durabilidad y permeabilidad, varias cosas. Hemos participado en muchos seminarios de difusión y jornadas organizadas por nosotros o con otras instituciones hermanas, como puede ser esta que estamos ahora. Estamos colaborando con el OIEA en el desarrollo de programas de estudio de capacitación de ensayos no destructivos de uso internacional. Esto es algo muy importante, ya que nos va a permitir a la larga contar con personal más entrenado y más personal entrenado que tenemos. Bueno, y obviamente participamos en el Corende y en otras actividades que ahora vamos a nombrar. A ver, quiero avanzar. Ahí vamos. El CEN tiene un sitio, es una solapa dentro del sitio de la ENDE, y tiene un correo que es cen@aende.org.ar. La mesa directiva tiene un departamento técnico que atiende las consultas que le lleguen, o que le puedan hacer llegar a la comunidad, de forma tal de poder colaborar con ella. Este año tenemos previstos 2 eventos muy importantes para nosotros, eventos propios, por así decirlo. Uno es el 13º Congreso Regional de Ensayos No Destructivos, que se va a llevar el 3, 4 y 5 de noviembre, y en forma simultánea la Conferencia Internacional ART 21, también es la 13ª, que va a reunir aquí en Buenos Aires. Es una conferencia internacional sobre aplicaciones de ensayos no destructivos al patrimonio histórico y cultural. Tenemos agendadas conferencias de colegas de España, Italia, Marruecos, y alguna más también que está por confirmarse, aparte de los trabajos que podemos presentar aquí los latinoamericanos. Bueno, ahora vamos a hablar de los ensayos no destructivos y la contribución al mantenimiento edilicio y a la conservación. Vamos a hablar un poco acerca de qué técnicas pueden utilizarse para mejorar la calidad, la funcionalidad y la durabilidad en la industria de la construcción. En ciertas industrias muy tecnologizadas, como puede ser la aeroespacial, la automotriz, la ferroviaria, oil and gas, energía, etc., se efectúan ensayos no destructivos constantemente para controlar la fabricación de productos, efectuar las recepciones provisionales o definitivas de instalaciones y construcciones, habilitar el uso, controles periódicos en función de mantenimiento, evitando riesgo de fallos y accidentes, y minimizar los costos que puedan generar el mantenimiento y lucro cesante por problemas de mantenimiento o fallas, programar mantenimientos preventivos y controlar trabajo de mantenimiento y reparación. Entonces, hoy no se recibe una caldera o un avión, ni que hablar, si no fue exhaustivamente ensayado cada uno de sus componentes y las uniones. Una caldera, las soldaduras, en un avión cada ala de las turbinas son ensayadas cuidadosamente, lo mismo que los fuselajes, etcétera, etcétera. Y esos controles no solo se hacen al entregar el producto o al fabricar el producto a medida que se van fabricando sus componentes, sino que también están establecidos por los fabricantes, mantenimiento periódico y obviamente organismos reguladores. Entonces, los ensayos no destructivos son efectuados por los fabricantes, inspectores, los organismos habilitantes, tratándose muchas veces de productos industrializados de fabricación en serie, es decir, cada paso está
previamente protocolarizado, y son cada paso que se da en la fabricación y cada proceso que incluye la fabricación fue minuciosamente estudiado y muchas veces requirieron cientos y hasta miles de horas de ingeniería. Sin embargo, en la extracción, en la industria de la construcción civil, lamentablemente estamos muy atrás de todo eso, y encima, por sus propias dimensiones y sus características, cada obra civil es un prototipo, y es muy raro que se efectúen en forma sistemática ensayos no destructivos. Ahora, ¿qué es un ensayo no destructivo? Y sobre todo hablando de una obra civil, porque yo estoy hablando de un semieje, bueno, el ensayo de rotura, un semieje, un álave de turbina, etcétera, etcétera. Bueno, en una obra civil son aquellas que se efectúan sobre una construcción terminada o en un grado muy avanzado de ejecución, sin afectar volúmenes significativos de la misma y muchas veces sin afectar en lo más mínimo a la construcción. No se olvide que cada obra civil es un prototipo, entonces sacarle un bocado, romper un pedazo y ¿dónde está el negocio? Digamos, estoy rompiendo la obra que debería estar terminada. Entonces aquí vemos distintos ensayos, de izquierda a derecha, un ensayo de homogeneidad de hormigón, en una estructura existente, en el centro un ensayo de medición de ubicación de armaduras, una estructura corroída, y a la derecha un escaneo 3D con un georradar en una pasarela aparentemente en arco muy bonita, muy esbelta, que está siendo ejecutada por una mujer. Así que, para no quedar fuera de los tiempos que se viven. Ahora, ¿qué entendemos por ensayos destructivos? Son aquellos en los que se destruye la muestra a ensayar. Yo, si hago un puente, salvo que sea un puente de investigación o por algún motivo, no lo voy a romper para ver si verifica o no, que después tengo que hacer otro igual y no me va a salir igual. Entonces, lo que se ensayan son muestras en hormigón, en estructuras civiles. Entonces, lo que se ensayan habitualmente son materiales y componentes, ¿no? Probetas de mortero, de hormigón, cupones de acero, mampuestos, componentes, ensamblaje de instalaciones, y a veces, en función de las cantidades a elaborar o a proveer, ensayos de carga-rotura, de premoldeados, pilotes, etc. Así que aquí vemos un ensayo de una probeta de hormigón abajo a la izquierda, y abajo a la derecha, ensayo de una viga de hormigón reforzado a fricción con todo el dispositivo de medición de deformaciones en tiempo real y adquisición de datos de deformaciones en tiempo real. Por otro lado, sí, en las obras civiles se usan mucho los ensayos invasivos. ¿Qué son los ensayos invasivos? Y son donde sí se invaden o se obtienen muestras ensayadas luego a rotura de pequeñas porciones de la estructura para determinar propiedades que me pueden interesar. En las tres fotos de arriba estoy viendo cómo en un piso, en una instalación industrial, se obtuvieron varios testigos. Ahí está la caladora de piso que funciona por vacío para no generar una rotura con una broca o con un anclaje al hormigón que después tengo que reparar. Y bueno, le dejamos un lindo agujero a la losa de piso, un agujero de 4 pulgadas de diámetro, ¿no? Abajo se ve en la fotografía de arriba al centro unos caños que hay en el piso inferior. Y arriba a la derecha se ven los testigos que se extrajeron, donde aquí se ve el piso, que es de hormigón, la losa propiamente dicho, una armadura completamente corroída, que hizo que se desprendiera y se desgregara en dos la muestra desde la armadura hacia abajo. Ese testigo después fue sometido, en particular en ese trabajo, fue sometido no solo a ensayo de compresión, sino que se hicieron por graves problemas de corrosión que tenía esta estructura también, otros tipos de ensayos de laboratorio, desde contenido unitario de cemento, contenido de cloruros, etcétera, etcétera. Es decir, en ciertas ocasiones es imprescindible hacer ensayos invasivos, ¿no? Los vamos a llamar a rotura porque no estamos rompiendo todo el edificio, sí, le estamos sacando un pedazo que después hubo que reparar. Otras veces, para obtener información de una estructura o de una construcción dada, se procede a lo más antiguo, agarrar masa y cortafierro y romper a ver qué se encuentra. Y hay métodos más inteligentes que esto. No voy a decir que este no sea inteligente, ni bueno, ni sea efectivo, a veces no queda otra, pues no quede otra. Pero hay métodos que permiten determinar lo mismo sin tener que romper nada, sin tener que hacer nada.
Además, cualquiera de estas intervenciones, cualquiera de estas invasiones, por pequeñas que fueran la estructura, después me obligan a repararla, porque la estructura tendrá que seguir en funcionamiento, y la tecnología necesaria y el costo de la reparación y el entrenamiento de la mano de obra hacen que sean difíciles y caras de hacer. O de hacer un concreto azotado común hacia arriba puede ni siquiera pegarse al sustrato. Entonces, si quiero utilizar un material algo más adecuado, posiblemente tenga que usar adhesivos epoxis o al látex, cemento, y algún mortero premezclado con esferas huecas cerámicas que me permita azotarlo hacia arriba y que no se chorree. Cosas por el estilo, y esos materiales son caros y la maniobra tiene que estar entrenada. Entonces, todo lo que sea ensayos invasivos debería limitarse a lo mínimo imprescindible. Ahora, otro tema, ¿sobre qué tipo de construcciones puede aplicarse los ensayos no destructivos? En principio, sobre cualquier construcción civil, sino cómo la aprobamos, cómo verificamos que está en su estado de conservación, la calidad de su construcción. Así que bueno, si tenemos una estructura metálica, como puede ser un puente ferroviario de los tradicionales que se usaron, se siguen usando los puentes ferroviarios metálicos, se utilizan las mismas técnicas usuales que en obras mecánicas, es objeto de otro seminario, los ensayos no destructivos sobre puentes metálicos. También se pueden hacer sobre estructuras de hormigón, mampostería y madera, y piedra, si quieren, pero bueno, es una forma de la mampostería. Hay distintos ensayos que me permiten evaluar distintas propiedades. Y también incluso se pueden hacer en locales de edificios, por ejemplo, cámaras refrigeradas, lugares donde las condiciones ambientales externas sean muy agresivas, mucho calor, mucho frío. Se pueden hacer ensayos de estanquidad, de cerramientos y ventilaciones, como aquí se ven en las fotografías de abajo, donde se observa un ensayo conocido como blow-door, que es una forma inteligente de potenciar una termografía infrarroja. Aquí vemos como en una puerta, en un local, estas fotografías fueron obtenidas en Moscú durante el invierno de 2020, pocos días antes de que estallara la pandemia a nivel global. Se instala un dispositivo que obtura las puertas de salida y una turbinita que genera una mínima depresión de aire de algunos milímetros de columna de agua. Y como se observa en la fotografía de abajo a la derecha, como se observa con un sensor infrarrojo, que en el panel que está apoyado en el antepecho existe una pequeña filtración de aire frío del exterior. En una cámara de congelado, en un túnel de congelado, estas cosas pueden ser complicadas. Lo mismo cuando hay que hacer aislaciones térmicas en calderas y demás cosas, puede ser un ensayo interesante. Bueno, ¿qué materiales usamos principalmente en la ingeniería civil? Nosotros usamos varios materiales áridos. Lo que más se utiliza en volumen son áridos: arena, piedra, suelo de distintos tipos, sin procesar o a lo sumo con mínimos procesos de clasificación por granulometría u otro tipo de propiedades. No son objeto de este seminario, pero sí se pueden ensayar. Después el material que le sigue en volumen es el hormigón, que todos saben que es una mezcla de cemento, generalmente Portland, árido, agua y aditivos. Se puede utilizar simple o en masa, es decir, el hormigón solo, una gran presa, una gran pila de cimentación puede no llevar ningún tipo de refuerzo. Una presa de gravedad habitualmente no lleva refuerzos localizados en determinados puntos. Y después puede estar reforzado, sea con barras de armaduras, perfiles metálicos, generalmente de acero, lo mismo que cables, y fibras. Estos últimos 15 años están irrumpiendo en el mercado, 15, 20 años, muy fuertemente los hormigones reforzados con fibra, inicialmente en el uso de pisos industriales, pero cada vez más con uso estructural, incluso como refuerzo principal de las armaduras. Nuestra normativa todavía no acepta el uso de hormigones fibroreforzados como elementos estructurales, pero sí lo hacen los eurocódigos y el código modelo de la Federación Internacional del Hormigón. Otra técnica muy usada, y lo conocen muy bien los ferroviarios, es la mampostería. Es una técnica artesanal donde la construcción se basa a mampuesto, es decir, algo que se pueda poner con la mano, asentados con mortero de distintos tipos. Es la construcción más utilizada, tal vez en pequeñas obras y en cualquier tipo de
de elemento de cerramiento que hay. Obviamente, los aceros y metales no ferrosos, podrá ser aluminio y cosas por el estilo, con uso estructural, se han hecho puentes de aluminio, su costo lo hace prácticamente prohibitivo, pero bueno, las nuevas técnicas de impresión 3D ya se están haciendo puentes por ahora experimentales, pasarelas peatonales y demás cosas, incluso de acero inoxidable, así que posiblemente en los próximos 15 o 20 años veamos un desarrollo muy importante y un cambio en la forma de elaborar estructuras, sobre todo con materiales no ferrosos y acero inoxidable. Otro elemento importante es la madera, en forma natural, sea aserrada o no, rollizos o tablones, tablas, tirantes, tirantillos, etc. Y cada vez más las maderas procesadas como multilaminados de distintas formas, lo que me independizan de las dimensiones naturales de los árboles para obtener piezas importantes. Y finalmente otro material crítico en las obras civiles es el concreto asfáltico. No se usa habitualmente en construcciones, pero sí en rutas y autopistas, y buena parte de la vida económica de las naciones y de todo el planeta pasa por concreto asfáltico en algún momento u otro de su vida, ¿no? Ahora, en una estructura de hormigón, ¿para qué puedo utilizar hormigón, un ensayo no destructivo? Puedo detectar oquedades no aparentes, es decir, no visibles, es decir, yo hago una inspección visual, es un ensayo, si la hago sistematizado, es un primer ensayo no destructivo. Si yo veo que hay huecos, podría actuar en consecuencia. Ahora, si no están visibles, me puede traer bastante dolores de cabeza. Aquí en la foto de arriba vemos en una viga que sufrió fuerte proceso de corrosión cómo existía una oquedad, que fue la que, digamos, que fue el resultante del problema de colocación y compactación del hormigón y que abrió la puerta a la corrosión. Esto puede pasar aún en secciones poco armadas. También para evaluar el grado de maduración e indirectamente la resistencia del hormigón antes de apuntalar, de desmoldar o desapuntalar. Aquí vemos el ensayo pull-out, que se arranca una suerte de broca que se colocó en el hormigón endurecido para medir la resistencia del hormigón. O para detectar armaduras, su posición y su profundidad. Si yo tengo una estructura en un ambiente corrosivo y los recubrimientos de la armadura no son los especificados, la durabilidad de la estructura puede verse comprometida por bueno que sea el hormigón. Además, en particular en la estructura del hormigón, hay muchos factores que inciden en la calidad de la construcción que no son tan sencillamente, o no se pueden mensurar en base a probetas. Si yo hago una estructura de hormigón, cualquiera sea, un puente, una obra de arte, un edificio, una losa, un piso, puedo comprar o elaborar el mejor hormigón a pie de obra, pero si no lo cubro correctamente, no lo transporto correctamente, no lo compacté correctamente, no voy a tener el material que me indican las probetas obtenidas a pie de obra. Si yo voy a tener lo que el proveedor del hormigón, Seintecno o Ertecno, va a haber satisfecho y cumplido su cometido, pero si los otros pasos no están cumplidos, la calidad de la obra no va a ser la requerida. Entonces, esas cosas se pueden evaluar con ensayos no destructivos. Y en una obra, bueno, justamente para obtener datos de la calidad de la estructura ejecutada, por ejemplo, ahí yo veo una columna muy bonita, se usa mucho en la arquitectura, pongo un caño del diámetro que yo quiera, quiero del orden de los 30 centímetros, entonces los propietarios, el arquitecto, el diseñador, le queda una terminación bárbara, le da una manito de pintura y queda una columna muy bonita. ¿Y quién controla que eso esté correctamente hormigonado? Que no haya un hueco del tamaño de mi cabeza, como a veces digo. No lo puedo ver, si yo no saco el encofrado, ni siquiera puedo hacer la inspección visual. Entonces, en esos casos, ¿no tendría que ser utilizar alguna técnica, como podría ser ultrasonido, georradar, o radiografía, para evaluar si el hormigón está bien colocado? Es decir, para evaluar si hay un defecto no aparente o no visible. Además hay un tema, mientras más, si hay que hacer reparaciones, por ejemplo, en la fotografía de abajo se ve resultado de una inspección visual, no hace falta ser demasiado inteligente, ni tener demasiado conocimiento para darse cuenta que esa columna, este nudo columna, estuvo muy mal hormigonado, que las armaduras de la viga no dejaron pasar, las armaduras inferiores de la viga no dejaron pasar hormigón y se coló mal los últimos 10 centímetros de la columna.
Esto es un grave error de hormigonado, es una grave falla. En este caso es visible, es aparente, como se dice en el lenguaje de los ensayos no destructivos, pero no en todos los casos lo son, ¿no? Y bueno, y si hay que hacer reparaciones o refuerzos, mientras más se posterguen, mayor va a ser el costo, y en casos severos las pérdidas pueden ser catastróficas en términos de vidas, patrimonio y prestigio, que también es un bien no tangible. Y en un edificio existente, ¿qué podría hacer? ¿Para qué puede utilizar ensayos no destructivos? Bueno, puede hacer muchísimas cosas. Bueno, esta fotografía está repetida, la de abajo. Detectar una armadura que no sé si está o no. En esa viga todos los estribos estaban cortados, pero había estado en funcionamiento fácilmente 5 o 10 años así. Entonces, ¿qué me explicaba que esa viga no hubiera colapsado? Bueno, algunas barras dobladas, algunos caballetes, que estaban embebidos en el hormigón y no habían llegado y su corrosión no era tal que hubiera dañado el hormigón. Entonces yo puedo detectar armaduras, medir recubrimientos, verificar de existencia de oquedades ocultas, puedo verificar espesores en caso de que no me sea factible medir el espesor en forma directa, puedo ensayar la homogeneidad e indirectamente la resistencia del hormigón, en caso de que sea una estructura de hormigón, puedo hacer ensayos de carbonatación para evaluar si la vida útil de una estructura ha sido cumplida o no. La vida útil se define acorde a la Federación Internacional del Hormigón, finaliza cuando el frente de carbonatación del hormigón, fenómenos, o el frente de cualquier agente agresivo a las armaduras que penetrara en el hormigón, que es un material poroso, llegue a las armaduras. Entonces ahí no quiere decir que tenga que demoler la estructura, sino que voy a tener que hacer algo para evitar que las armaduras se corroban. Y bueno, en el caso de que exista corrosión, la tasa de corrosión puede hacer predicción de vida útil, y bueno, a esta tasa de corrosión, esta armadura de tantos milímetros de diámetro puede durar tantos años antes de que su pérdida de sección sea significativa. Filtraciones de agua y aire, termorrealidad fría infrarroja, en tanques, etc. Y bueno, obviamente ensayos de carga también son ensayos no destructivos. Seguimos con los edificios existentes. También vemos una fotografía repetida del ensayo de uniformidad de hormigón, lo lamento. Pero aquí vemos, por ejemplo, un ensayo de una armadura corroída, no una armadura de 16 milímetros de diámetro, en algún punto, luego de la limpieza, había llegado a 4 o 5 milímetros, el diámetro de acero sano. Así que grave problema de corrosión. Son muy comunes estos, sobre todo en industrias y en ambientes marinos. Otro tema es la geometría, el tema de las tolerancias. Cada vez la industria requiere tolerancias constructivas mayores. Ahí estamos viendo la medición con un eclímetro de la planitud de un piso. Se ve en función de la longitud, del largo del recorrido que se hizo con el eclímetro, los niveles del piso, tomando como cero el del primer punto. Entonces yo veo que en 2 metros tengo una depresión de 12-15 milímetros del piso. En este caso era para apoyar unas celdas de media tensión en 33 kilovolts, donde el fabricante de la celda requiere planitud de piso, porque si no después no puede alinear correctamente los bornes en 33 kilovoltios y empiezan a haber problemas de cortocircuitos y salida de servicio de las celdas. Entonces, como ven, la industria cada vez requiere más cosas, y para certificar la calidad hay que medir la planitud del piso con el equipamiento apropiado. Lo mismo puede pasar una calandra de un reactor, con el gálibo de un puente, etcétera, etcétera. Los ensayos no destructivos permiten determinar in situ, permiten tipificar los materiales, realmente es existente una construcción, cómo ha sido construida, la calidad constructiva. Acá vemos también el grado de conservación. Aquí vemos una importante pared de mampostería, donde en el extremo, el mortero de asiento se ha degradado a punto tal de que prácticamente ha sido desaparecido y era posible sacar mampuestos con la mano sin demasiado esfuerzo, o algunos se habían caído solos. Es decir, esta pared estaba en carga todavía. Bueno, la punta mucha carga no habría tomado. Pero bueno, es la estandarización y el análisis de esto me permite determinar
tipologías de daño que después pueden ser lo que me permitirá encarar la reparación de esto. Otro caso bastante común, el de la falla de las maduras mal colocadas en balcones. Como vemos aquí, un accidente donde el balcón del piso superior tenía las armaduras mal colocadas y en su caída arrastró los balcones, los dos pisos interiores. Luego se descubrió que el error de construcción era sistemático en todos los pisos, no había sido hecho bien el rulo y hubo que reforzar o demoler todos los balcones de ese edificio, por un error sistemático de construcción. En casos importantes sería interesante evaluar la ubicación de armadura antes de desmoldar o de poner en servicio la construcción. Y después está el otro tema también, el de la responsabilidad profesional. Ensayo no destructivo y responsabilidad profesional. Aquellas obras o sistemas que requieran control de calidad y aseguramiento de calidad, los ensayos no destructivos son imprescindibles porque lo que me permiten certificar la calidad de la construcción terminada son los ensayos no destructivos. Si yo compré el mejor acero y el mejor hormigón, no quiere decir que la estructura de hormigón armado sea la mejor, porque hay muchos pasos posteriores a la fabricación del acero y a la elaboración del hormigón que afectan su calidad. A los proyectistas les permiten comparar lo construido con lo proyectado, por lo que deberían incluir los ensayos no destructivos en las especificaciones técnicas. Un caso típico es el recubrimiento de hormigón en ambientes agresivos. Si yo en vez de tener 3 centímetros tengo 1, y la durabilidad de la estructura no va a ser la misma. A los directores de obra, que son los que controlan la ejecución, también le permiten evaluar y controlar lo ejecutado. A los representantes técnicos y a las empresas constructoras le permiten protocolarizar la obra ejecutada. Es decir, bueno, yo ejecuté lo que ustedes me pidieron. Si después hubo un problema por mal uso o porque la ejecución o porque la especificación estaba mal desarrollada, no es problema del constructor. Hizo lo que le pidieron que hiciera. Y obviamente los propietarios, que son los que se benefician de todo esto, pueden controlar que la obra se haya recibido según el contrato y las necesidades de los propios propietarios, y posteriormente verificar el estado de conservación y mantenimiento, porque las obras civiles no son eternas. Se ha descubierto en muchos casos tarde. Pueden durar miles de años, pero no siempre. Y para poner esto en ejemplo, queríamos esto, en algún lado he leído que el costo de la reparación de un error o un fallo en la construcción civil sigue la escala de potencias de 5. Si el costo de la construcción de algo es 1, y se hizo mal, y si lo tengo que reparar y estoy en etapa de obra todavía, el costo es 5. Si la reparación se efectúa con la obra terminada, pero antes de su puesta en servicio, es 25. Imagínense, tengo que romper una pared que está recién pintada. Ahora, si el error se subsana con la obra en funcionamiento, el costo de reparación es 125, porque si es un departamento donde vive gente, ¿qué hago con la gente que va? O una fábrica, o una instalación industrial que tengo que suspender su actividad. Hay un lucro cesante, una serie de problemas, encarecen muchísimo el costo de la reparación. Y ni que hablar si el error acarrea daños a terceros o víctimas, el costo es 625 o más. Estos días a todos llegado, nos han asombrado una catástrofe que ha ocurrido en Miami, con costo, pérdida de muchas vidas humanas, daños materiales, etcétera, etcétera. Es decir, el costo es enormemente mayor que el de la propia construcción. Y además se han perdido vidas. Realmente es una catástrofe. Ahora, ¿quién ejecuta los ensayos no destructivos? El personal que los hace tiene que estar entrenado en la técnica y conocer el equipo que se utilice. En ingeniería mecánica esto está altamente normalizado, tanto a nivel nacional como internacional, normas IRAM e ISO. Existen normas de capacitación para planes de estudio y prácticas de campo, como la ISO 257. Hay una norma de certificación de aptitud de las personas que utilizan ensayos, la ISO 9712, es una norma IRAM que refleja una norma ISO, y todo esto existe en la Argentina y en muchos países, organismos certificadores nacionales, auditados nacional e internacionalmente, que brindan o que le dan a las personas que hayan hecho las capacitaciones y aprobado los exámenes y cumplan todos los requisitos, un certificado de aptitud.
En la ingeniería civil esto viene un poco demorado, lo que generó que organismos internacionales como el OIEA y otras asociaciones nacionales, asociaciones de ensayos no destructivos, estemos encarando proyectos de normalización para obras civiles y de la normalización de la capacitación de las personas. En el CEN y la ENDE están trabajando en distintos proyectos del OIEA, en el área ARCAL, es decir, América Latina y Caribe, proyectos interregionales donde participan países de Asia, Europa, África y América Latina, y también en el caso, porque en las centrales nucleares, las primeras centrales nucleares tienen ya algo más de 60 años, tal vez 70, y bueno, están descubriendo que el hormigón envejece también, y bueno, hay problemas de durabilidad, y bueno, un tema de estudio de estructuras añosas o envejecidas, ¿no? Y también, bueno, la ENDE hace sus propios seminarios de capacitación como bueno, y cursos de capacitación en ensayos, para ejecución de ensayos no destructivos. Y bueno, y también participa de eventos como lo que ya dije, el 13º Corende, y el ARC 2021, que se suspendió, debería haber sido el año pasado, se suspendió por la crisis del COVID. La Conferencia Internacional de Ensayo No Destructivo en Seúl, que se pasó de junio de 2020 a febrero de 2022. Y en Buenos Aires vamos a tener una Conferencia Internacional de Ensayos No Destructivos, la World Conference, en el año 2024. Cuando fue elegida Buenos Aires en una votación reñida que le ganó a la postulación de la ciudad de Nueva York, aparte de sentirnos muy orgullosos, nos parecía lejísimos, y ahora lo vemos a la vuelta de la esquina. Bueno, ahora hablamos mucho acerca de ensayos, para qué se pueden usar, etcétera, etcétera. Hablemos de ensayos ahora. Cada ensayo no destructivo se basa en un principio físico que me permite obtener alguna propiedad que me interese. En el OIEA dividimos los ensayos no destructivos en estructuras o en obras civiles, al menos los más utilizados, en cuatro conjuntos en función del principio físico sobre los cuales se basa. De mediciones mecánicas, lo llamamos así, incluye algunos ensayos, como puede ser la inspección visual, la medición de deformaciones unitarias, mediante strain gauge, y ensayos de estanquidad, que son ensayos que se pueden utilizar independientemente del material que constituya una construcción. Pero hay números que son específicos, otros ensayos que son específicos para materiales que se usan en civil, como por ejemplo el número de rebotes, o ensayo de penetración, o el arrancamiento en hormigón, los gatos planos en mampostería, carbonatación y contenido de cloruros in situ en hormigón. Bueno, el relevamiento geométrico, acá el tipo de la construcción civil por sus dimensiones, no es sencillo ir con un calibre y un micrómetro a verificar una décima de milímetro, son muchas veces metros, en el mejor de los casos centímetros. En un hormigón hablar de milímetros ya es una cosa difícil, se puede hacer, pero hay que hacerla. Y a veces las construcciones son mega construcciones, un gran puente de cientos de metros de luz, o una gran presa, no la puedo hacer un relevamiento geométrico con un dispositivo manual, tengo que ir a dispositivos ópticos y digitales. Entonces, estos son mediciones mecánicas, es decir, cosas que yo mido, cosas de forma mecánica. Otro principio físico es el de las técnicas radiantes, básicamente radiografías que pueden ser con film, últimamente radiografías digitales, que tienen muchísimo más sensibilidad que una radiografía con film, radiografía con neutrones, que de a poquito va apareciendo, y todavía no es una cosa muy comercial, pero en unos pocos años ya sí se va a volver comercial. Y la radiometría para medir humedad y densidad, esto se usa, por ejemplo, en la medición de densidad de suelos compactados, con densímetros nucleares. También se puede utilizar para medir densidad y humedad en maderas. Después el ultrasonido, si bien el ultrasonido en construcciones metálicas es ampliamente utilizado y hay muchas técnicas, en el hormigón las técnicas usadas son equivalentes, aunque tienen que lidiar con la heterogeneidad del hormigón intrínseca, con agregados gruesos,
que puedan tener hasta decenas de milímetros de diámetro, agregados finos, arena desde 0,5 hasta un cuarto, hasta 6 milímetros de diámetro, el cemento, etcétera, etcétera. Entonces, los palpadores, las velocidades de sonido que se utilizan son otros, pero las técnicas son esencialmente las mismas. Y finalmente, los principios electromagnéticos, muchos de los cuales son específicos para las construcciones civiles. Por ejemplo, el georradar no lo puede utilizar en una construcción metálica porque la microonda que genera un georradar rebota en las superficies metálicas, pero sí se puede utilizar en la detección y la búsqueda en el interior, tanto de construcciones de hormigón, de mampostería, como cosas enterradas. Se utilizan muchísimo en áreas urbanas, muchas veces en vía férrea se hace una georradarización previa a la renovación de vía para encontrarse que no haya nada raro enterrado, y después genere problemas. Lo mismo la detección magnética de armaduras o elementos ferromagnéticos. El mapeo potenciales, que es un ensayo propio del hormigón para evaluar corrosión, y la permeabilidad del hormigón también. Mientras más permeable un hormigón, menos durable va a ser. Acá vemos una lámina que observan 4 principios físicos que pueden utilizarse para detectar armaduras. Inducción magnética, es decir, midiendo la variación de un campo magnético generado por el instrumento, o las corrosiones o las corrientes parásitas que se generan en las armaduras por el campo magnético generado por el instrumento. La reflexión de ondas de radar, son microondas, que rebotan donde existen cambios de densidad importantes, como puede ser la densidad del acero del orden de las 3 veces la densidad del hormigón. El termostático, mediante termografía infrarroja, porque la mayor temperatura que puede alcanzar el acero respecto del hormigón, o la menor en caso de clima frío, me permite medir esa diferencia de temperatura y ubicar armaduras o piezas metálicas que estén embebidos, y obviamente la gammagrafía como método radiométrico, es decir, los rayos X tienen, salvo que sean de alta potencia, que son muy difíciles de manejar, tienen poca penetración en el hormigón, por eso se utilizan rayos gamma. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, entonces la persona que haga el asesoramiento o el ensayo tiene que conocerlas, porque si no, no puede llegar a no medir lo que se quiere. También los ensayos de limitaciones los ensayos no destructivos tienen sus limitaciones y no todo se va a poder medir con ensayos no destructivos. Aquí vemos a la izquierda un ensayo de ultrasonido, en el centro una gammagrafía con una fuente de alta potencia, y con una radiografía. Acá se ve una prueba donde se ven 2 barras de armadura y una pelota de tenis embebida en el hormigón. Se ve hasta la sombrita, el color de la pelota de tenis. Y un escaneo 3D con un georradar. Fíjense que muchas veces también las cuestiones logísticas, por así decirlo, pueden ser muy complejas. La persona de la foto de arriba a la derecha está haciendo esa georradarización y está colgadita a unos 150 metros de altura. Hay que ser joven y tener ganas para hacer ese ensayo. Así que muchas veces esas dificultades también forman parte de los ensayos y pueden ser tanto o más difíciles que hacer el ensayo en sí, resolverlas, que hacer el ensayo en sí mismo. Bueno, vamos a hablar de estructuras de hormigón. Hablamos mucho de técnicas y técnicas, vamos a hablar un poquito del hormigón, lo que ya dijimos antes, qué es el hormigón, cómo se puede utilizar solo o reforzado, y cómo los tiempos de viaje de espera, los tiempos de viaje, las esperas durante la carga del material antes de colocarlo en los moldes, el estado de los moldes, el transporte interno del hormigón hasta los mismos, la colocación y compactación y el cuidado del material fresco y el curado una vez colocado en los moldes pueden ser determinantes para obtener una resistencia del hormigón distinta de la evaluada. Además, la falta de compactación ya hemos visto que puede generar problemas de durabilidad y resistencia de las piezas. Entonces, el material existente en una obra puede ser muy distinto, puede ser una calidad muy inferior al de la calidad individual de los componentes. ¿Por qué? Por la suma de todas esas cosas, donde el factor humano es crítico. Y muchas veces en las obras civiles la capacitación del factor humano no es la correspondiente, y se cometen muchos errores evitables.
Vamos a ir a un caso de estudio para que sea un poco más entretenida esta charla. Acá vamos a hablar de la caracterización estructural de los balcones de hormigón armado, un edificio muy histórico. Para los que vivan en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, ya por ver la foto se dan cuenta que es el edificio de la Confitería del Molino, ahí en las esquinas de Callao y Rivadavia, un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Tiene dos entradas, dos sectores, una por Callao, es decir, una puerta que está a la derecha de la fotografía que se ve, que corresponde a la primera etapa de construcción del edificio en 1912, que se hizo con la técnica usual en esa época de estructura metálica roblonada y atornillada. Y mamposterías de relleno, de espesores importantes. La segunda etapa empezó a construirse a principios del año 1914. La hizo la empresa alemana, o de capitales alemanes, GOP, que fue muy importante aquí en la Argentina, pero a poco tiempo de comenzar estalló la Segunda Guerra Mundial, lo que generó de inmediato escasez y carestía del acero. En ese momento no se producía acero aquí en la Argentina, apenas se laminaban algunas barras, generalmente redondos y demás cosas a partir de chatarra. Entonces, todo el edificio fue construido en hormigón armado, lo que en su momento fue un hito, porque existían construcciones de hormigón y hormigón armado previas, pero no, este era el primer, podríamos decir, rascacielos que se construía en forma prácticamente integral en hormigón armado. Bueno, el objetivo del estudio que se hizo aquí fue caracterizar los hormigones, espesores de hormigón y refuerzos de armadura de los balcones de la fachada, lamentablemente cuando ya estaba prácticamente finalizado el trabajo de restauración de la fachada. Una estructura de más de 100 años, de la cual no se tenía ninguna documentación. Se utilizaron un conjunto de técnicas híbridas para caracterizar el hormigón y qué tipo de refuerzo había y dónde estaban ubicados. En los balcones solamente. Como ya dije, este fue un edificio emblemático en la ciudad de Buenos Aires y luego de hacer el trabajo encontramos que había bastante documentación disponible. Encontramos en una publicación comercial de la GOP, publicada en el año 1935, un artículo sobre este edificio. La figura que está abajo al centro es una figura de esa, cómo se resolvió la transición entre la estructura metálica y la estructura de hormigón en la planta baja. Esto gracias al maestro mayor de obra Jorge Zamorano. Y después también ahí nos enteramos que habían publicado un artículo en la revista La Ingeniería del Centro Argentino de Ingenieros, en el número del año 1916. Así que gracias a la biblioteca del CAI, que nos escaneó y nos facilitó una copia del artículo, se ven ahí como una fotografía en la época de la construcción, tanto del edificio en sí como la de la torre, que fue el objeto del artículo, redactado por el ingeniero alemán nacionalizado argentino Carlos Lauter. Carlos Lauter tuvo una larga vida como ingeniero de la GOP y dejó muchos sucesores en la ingeniería civil, en la ingeniería estructural argentina. Bueno, este es un monumento histórico, ya dijimos que la fachada, la restauración de la fachada estaba prácticamente completa cuando nos solicitaron hacer este trabajo. Y lo que sabíamos, finalmente se acordó, para no dañar la estructura, analizar 10 balcones, de los cuales 2 iban a ser con estructura metálica, los que se ven en azul, a la derecha, y el resto con estructuras de hormigón. ¿Qué ensayos se hicieron? Sobre los balcones de hormigón se determinaron qué tipo de perfiles había, y sobre la estructura de hormigón se hicieron ensayos de resistencia, durabilidad y tipo de refuerzo. La limitación era muy limitada. Aquí se ven fotografías de los detalles de los cielos rasos del balcón del 5º piso y de un balconcito en algún piso intermedio donde se ve el piso de teselas de cerámico, modelo 1912 o 13, inhallables hoy. Entonces,
la posibilidad de intervenir en los balcones era muy limitada. Nosotros aplicamos aquí el reglamento, el código ACI 562, que especifica lo mismo que el reglamento CIRSOC 201, que habla de edificios nuevos, no de edificios existentes. El ACI 562 es específico para edificios existentes, que para evaluar resistencia al hormigón yo sí o sí tengo que obtener testigos. Que después esos testigos puedo calibrar los ensayos con resultado de ensayo no destructivo para no tener que hacer tantos testigos y dañar tanto la estructura, pero bueno, había que caracterizar la resistencia del hormigón. También ubicar el tipo y ubicación de refuerzo. ¿Qué iba a haber? ¿Perfiles? Ya sabíamos que en la estructura metálica sí, pero el problema era el hormigón, no la estructura metálica. ¿Puede haber habido perfiles? Sí. ¿Barras redondas? También, seguro. ¿Barras de otra forma? Sí, se utilizaron mucho las barras hexagonales y cuadradas, incluso hasta torsionadas ya a principios del siglo XX. Entonces, lamentablemente no pudimos caracterizar aceros, pero bueno, habitualmente esos aceros en hormigón, los aceros típicos de la construcción de esa época, tenían una resistencia del orden de los 190 megapascales. Y además un tema, tras un edificio de 100 años y ahora un monumento histórico nacional, había que evaluar el tema de corrosión de las armaduras y del hormigón. Bueno, ya dije que también los balcones con estructura metálica había que determinar el tipo y ubicación de los perfiles, y también quiero hacer resaltar que en el interior del edificio la Universidad Tecnológica Nacional, no sé bien qué sede o qué laboratorio de la UTN estaba realizando estudios sobre los aceros de la estructura metálica, del primer sector, el construido, inaugurado en 1902. Entonces, ¿qué técnicas usamos? Primero, antes que nada, para saber qué tipo de refuerzos había y qué espesor podía tener de hormigón, se hizo una georradarización. Se hizo un estudio electromagnético con georradar. Primero hicimos un mapeo 2D para encontrar las armaduras del hormigón, a qué profundidad estaban, qué profundidad de contrapisos y pisos teníamos y qué profundidad de espesor total de losa teníamos, porque las milduras nos impedían, y el desnivel de 5 metros entre balcón y balcón, 5 metros 30 entre balcón y balcón, nos impedían medir directamente, o nos dificultaba muchísimo medir directamente el espesor del entrepiso, es decir, piso, carpeta de asiento, contrapiso, hormigón y revestimiento inferior símil piedra. Entonces aquí vemos en las dos georradarizaciones distintas, con la imagen procesada, las hipérbolas que tienen su concavidad hacia arriba, su convexidad hacia arriba, son señales de dónde están las barras. Se ve una señal oscura, la señal oscura es la primera señal, es el espesor del piso y el mortero de asiento. Después una señal oscura, que es la interfase entre contrapiso y hormigón. Una tercera señal continua oscura, que es el fondo del balcón, de los cuales por lo menos 2 centímetros eran de revestimiento símil piedra. Y obviamente con esto pudimos saber que las armaduras tenían forma de barra de pequeñas secciones, si podían ser cuadradas o redondas, y tenían separaciones del orden de los 20, entre los 15 u 11 centímetros en algún balcón, hasta 20, 22 centímetros en los balcones franceses chiquitos. Entonces ya ahí lo primero que descubrimos es que las armaduras eran forma de barras, no perfiles ángulo, como en algún otro edificio de esa época encontrado. Después hicieron una tomografía 3D en los balcones, que ya requiere una serie de procesamientos 2D sincronizados que el propio equipo procesa y me genera una imagen 3D de lo que encuentra inmerso en el hormigón. Como nosotros teníamos que hacer la tomografía con el piso sin desmontar, no sobre la superficie de hormigón, la profundidad alteró un poco las imágenes, pero bueno, nos permitieron ver, por ejemplo, las separaciones del orden de los 60 centímetros entre los perfiles, que se ven en la fotografía, en la imagen de abajo a la izquierda, en rojo, y después la malla de armadura, una imagen 3D, media borrosa, pero la imagen de armadura en 3D de los balcones. Las armaduras principales son las que suben desde abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda, y algunas armaduras transversales que a veces estaban separadas más de lo que hoy recomiendan los reglamentos.
Entonces, bueno, con esto ya supimos más o menos las armaduras que teníamos, qué tipo de armadura había, qué separaciones teníamos, se pudieron marcar en el piso y qué espesor total de hormigón de balcones teníamos. Después, para medir los diámetros de armadura, no puedo utilizar métodos electromagnéticos, porque yo estoy interpretando señales de forma indirecta. Yo la medición para garantizar una medición, las dimensiones de cualquier elemento, tengo que hacer una correlación geométrica. Por eso se utilizan tomografías de hormigón armado. Se sacan varias placas y se reconstituyen, conociendo dónde está cada placa, conociendo dónde está la fuente, y con algunas marcas fiduciarias que tienen las placas, de gama gráficas, yo puedo reconstruir 3D lo que estoy observando adentro del hormigón, o de la mampostería, llegado el caso. Entonces, esto es como cuando uno va y te hacen la tomografía, te la receta el médico, es básicamente lo mismo. Entonces, yo con esto puedo determinar el diámetro de las armaduras con una tolerancia más o menos 1 milímetro y la ubicación de la misma con una precisión de más o menos 1 centímetro. Y también puedo observar, analizando la escala de tonos de grises de la gammagrafía, el estado de corrosión, porque si la barra la veo blanca y sana, voy a obtener bordes libres. Si el borde de la línea blanca, digamos, más clara que genera la barra, ya se difunde y empiezan a haber manchas a los costados, quiere decir que la armadura se está corroyendo. Nosotros, en este caso, medimos diámetros del orden, depende del balcón, de 10 a 16 milímetros, y separaciones del hormigón de armaduras entre 12 centímetros y medio y 23 centímetros, que fue concordante con lo que habíamos medido anteriormente, y recubrimientos de hormigón del orden entre 2 y 5 centímetros, depende del balcón. Aquí vemos la utilidad de técnicas híbridas, porque yo vi el bulto, por así decirlo, lo grueso, con una técnica que me permite barrer grandes superficies de forma sencilla. Y después voy a lo fino, con una placa gamma gráfica que tiene por sus propias características, más o menos del orden de los 27 por 43 centímetros, yo voy a lo puntual. Si quisiera irradiar todo el balcón y sacar una gran tomografía de todo el balcón, y es un gran esfuerzo, es un gran costo, y es también un riesgo que se corre, porque en vez de acotar la exposición a las radiaciones, lo voy a estar haciendo muy importante. Aquí vemos cómo se obtuvieron las tomografías con placas de plomo para evitar las fugas de radiación fuera del sector gammagrafiado, y cómo mediante puntales telescópicos se instalaron las placas gamagráficas debajo del balcón y la fuente de iridio arriba del balcón. Bueno, ya habíamos dicho que no detectamos síntomas de corrosión en las armaduras, lo que fue algo positivo. Bueno, ¿qué siguió? Bueno, teníamos que caracterizar los hormigones, y para ello teníamos que fatalmente llegar a la superficie del hormigón. Esto costó mucho trabajo y lo pudimos hacer solamente en algunos de los balcones que estudiamos, no en todos. Para eso hubo que levantar el piso. Cada tesela de grés cerámico se rescató y se guardó meticulosamente, y se demolieron después las carpetas y contrapesos. Aquí vemos algunos de los balcones donde se extrajeron testigos, porque la norma para evaluar estructuralmente me obliga a sacar testigos, y está muy bien eso. Si se ven ahí media suaves, se ven las marcas en lápiz, con un lápiz de mina o de cera, donde estaban las armaduras, de forma tal que no cortamos. Para eso se había hecho una detección magnética de armadura, porque ya habíamos borrado con la demolición del piso, se habían desaparecido las marcas que habíamos hecho con el radar. Volvimos a hacer una detección magnética donde se detectaron las armaduras y no se cortaron armaduras al hacerlas, extraer los testigos. Se hicieron en 6 balcones, se extrajeron 2 testigos por balcón. También luego se hicieron por ultrasonido, por método de impulso eco, para evaluar la uniformidad del hormigón y tener datos para poder aplicar luego, mediante ensayo de ultrasonido, evaluar resistencia de otros puntos de esa estructura. Lo mismo hicimos con un esclerómetro, es decir, número de rebote, con un martillo de hormigón, tipo N, luego de que las superficies fueran lijadas, que es lo que pide la norma. También evaluamos
carbonatación y potencial de media celda de cobre sulfato de cobre. Ahora vamos a ver qué es cada uno de esos ensayos. La inspección visual, se limpiaron las superficies, para eso hubo que usar un trapo humedecido, y lo que descubrimos es que el hormigón estaba en muy buen estado, no había ningún síntoma de corrosión del hormigón, porque puede tener un ataque al hormigón y no a las armaduras. En algunos de los balcones incluso había una pintada con emulsión asfáltica, una buena cosa inteligente para proteger al balcón de las inclemencias climáticas, y un contrapiso de cascote con agregado de polvo de ladrillo muy degradable, con muy poco cemento, posiblemente solamente cal. El cemento en esa época era muy, muy caro. Entonces hicimos ensayos de la inspección visual, no encontramos nada raro, hicimos ensayos de carbonatación in situ con agregado de fenolftaleína, y medimos que luego de limpiar los testigos que se extrajeron, que la carbonatación dependía del balcón y del estado del reboque, había penetrado entre 2 y entre 20, 25 hasta 60 y 70 milímetros. Es decir, que las caras superiores del hormigón, donde están alojadas la armadura, estaban muy poco o no estaban carbonatadas, lo que habla muy bien no solamente de ese hormigón, sino también de las capas que lo protegieron más de 100 años de la agresión ambiental. Lo que sí se vieron que los hormigones eran bastante porosos y el tipo de agregado era muy variable piso a piso. Había donde la piedra o el canto rodado era muy pequeño y otro encontramos canto rodado de varios centímetros de largo. Ahí se ve en la foto de la izquierda un canto rodado que tiene casi 4 centímetros de largo. Luego se hizo mediante ensayo método de impulso eco, que permite trabajar desde una sola cara, es una medición de sucesivos palpadores en forma indirecta, y el ensayo consiste en la velocidad de la determinación de la velocidad de onda de corte generada por el input ultrasónico en el instrumento. La velocidad de la onda de corte no es la de la onda de presión, que es la que se mide con el método de determinación de velocidad pulsosónico, y esta onda S, la velocidad es del orden de la mitad de la onda P. Y para obtener una caracterización estadística se efectuaron entre 8 y 12 ensayos en cada sector de donde se había levantado el piso y contrapiso, de forma tal de obtener velocidades promedio y poder trabajar estadísticamente. Y obviamente la velocidad se puede correlacionar con la resistencia del hormigón, ya que acorde a la formulación matemática de la velocidad del sonido y de la resistencia y modo de elasticidad del hormigón, la velocidad depende de la raíz de la resistencia del hormigón elevado a una potencia de entre 0,5 y 0,7. Después hicimos el ensayo de rebote, número de esclerometría, hubo que lijar las superficies, y con un esclerómetro digital se fue ensayando 4 ensayos por cada sector, que era más o menos lo que se podía ensayar en la superficie disponible. Aquí hubo gran variabilidad en las terminaciones superficiales, esta es una superficie no encofrada, por lo que había muchas terminaciones, había algunos que eran muy lisos y otros que eran muy rugosos. Entonces tuvimos muchísima variación, eso nos dificultó bastante la ejecución del ensayo. Si lo hubiéramos efectuado en una cara lateral o inferior, que sí son moldeadas, posiblemente nos hubiera sido mucho más sencillo y hubiéramos tenido mucho mejor resultado en el número de rebotes. También hicimos un estudio de durabilidad, se llama un estudio potencial de media celda de cobre y sulfato de cobre, que es un estudio en el cual se mide el potencial eléctrico entre una barra de armadura y la superficie de hormigón utilizando una celda o una media pila de cobre y sulfato de cobre, es decir, una barrita de cobre inmersa en una solución saturada de agua destilada y sulfato de cobre, con un medio húmedo que me genera un par galvánico, una diferencia potencial galvánica. La norma de ensayo que me dice que si el potencial que yo mido es más electropositivo que menos 200 milivoltios, la probabilidad de corrosión es mínima.
si tengo una diferencia potencial más electronegativa que menos 350 milivoltios, la probabilidad de corrosión es elevada. Y entre menos 200 y menos 350 no está del todo definida, es intermedia o no está, los resultados son dudosos. Ahora, esto me habla de probabilidad de corrosión. El otro, no de que se esté efectuando corrosión. Para eso yo tengo otro ensayo no destructivo, que cuando hicimos este trabajo no pudimos disponer de él por problemas derivados del COVID, que es la medición de corrientes parásitas de corrosión, que conociendo la densidad de armadura, es decir, la armadura que hay, diámetro y separación, yo puedo evaluar sin acceder a las armaduras, sin necesidad de llegar a las armaduras, la tasa de corrosión en micras por año, y con eso determinar vida útil. Nosotros en general descubrimos que casi todos los balcones estaban en la zona intermedia de potencial de corrosión, lo que es razonable por una estructura de más de 100 años, y en los balcones del primer piso, que es donde está suspendido la marquesina metálica, ahí sí ya daba un poco más electronegativo que la zona intermedia, llegamos a medir hasta menos 400 milivoltios, lo que decir que posiblemente la marquesina esté generando algún par bimetálico y produciendo alguna cosa extraña a nivel de potenciales de corrosión. Ahora, que exista el potencial no quiere decir que exista la corrosión, porque para eso necesito que el oxígeno ingrese al hormigón y llegue a las armaduras. Y evidentemente la protección que me generaban tanto los revoques sin piedra como las carpetas y el piso muy bien colocado ha sido suficiente como para tener una estructura donde los síntomas de corrosión son bajos o mínimos. Esto no quiere decir que la estructura no tenga que ser monitoreada constantemente, sobre todo porque va a ser un museo y es un edificio de más de 100 años, así que una de las recomendaciones de este estudio fue monitorear periódicamente el avance o el estado de corrosión de las armaduras. Lo que más nos gusta medir a los ingenieros son números, más que probabilidades, así que bueno, aquí hay un cuadro resumen de la resistencia de los testigos, número de rebote y velocidad de ultrasonido por impulso eco. Fíjense que la resistencia de los hormigones es relativamente variable, pero no tan malo. Solamente en el primer piso encontramos hormigones de 8,4 megapascales de resistencia equivalente. El ACI 562 especifica cómo calcular la resistencia equivalente en función de los ensayos de los testigos, con un concepto ligeramente distinto y más permisivo que el por ejemplo, el ACI 318 o el del 201, porque se trata de hormigones existentes, no de hormigones a elaborar a un futuro lejano o cercano. Entonces, como ya está existente, el cuantil con el que trabaja este código ACI 562 es del 13% y no del 10% como el 201. Esto es muy razonable, porque si no castiga con incertidumbre de lo que va a ocurrir a una estructura que ya está construida. Fíjense que en el segundo piso encontramos los testigos dieron muy alto, 29 megapascales, que sí que ese hormigón era particularmente alto. La duda es, ¿era representativo o eran dos testigos que fortuitamente fueron muy bien, dos hormigones muy bien elaborados? Por ahí le pusieron algún canasto más de cemento, o menos piedra, o menos arena, o le pusieron el cemento 2 veces, qué sé yo, esas cosas pasan en el. Para eso nos fue muy útil el número de rebote y la velocidad de pulso ultrasónico. Ya dije que lo que intentamos fue obtener una correlación entre los ensayos de número de rebote y los testigos. No nos fue posible, en parte no solo por la variabilidad de los ensayos, porque cada piso corresponde estrictamente por el método de ejecución, corresponde a una partida distinta, entonces no fue posible obtener la suficiente cantidad de ensayos como para hacer un análisis estadístico confiable, y los resultados que hicimos analizando las distintas partidas nos dieron mal, ya sabíamos que es muy probable que no nos diera bien, pero bueno, era lo que podíamos hacer. Entonces, vemos que en general los ensayos hay bastante diferencia, sea
corrigiendo la lectura del martillo por número de por edad y carbonatación, o con una correlación que tratamos de hacer, no nos fue demasiado bien. Inclusive, por ejemplo, en la ochava, donde obtuvimos hormigones del orden de 13 megapascales, nosotros obtuvimos por número de rebote que era menor que 10 la resistencia. Así que, ¿qué pasa? Era un hormigón muy rugoso, en particular ese, y no fue un buen ensayo. No obtuvimos buenos resultados con el número de rebote, cosa que puede pasar en estos ensayos. Después, con el impulso eco, sí pudimos hacer una curva de correlación con todos los hormigones de todos los pisos. No se olviden que es una raíz cuarta, 0,25, 0,50, la potencia a la que tengo que elevar la resistencia del hormigón para obtenerla, antes multiplicarla por un coeficiente, la velocidad del pulso ultrasónico. Entonces sí, pudimos obtener una correlación con un coeficiente R cuadrado del orden de 0,55, no es muy alto, pero podría haber sido mucho peor. Con el número de rebotes no lo pudimos hacer directamente, descartamos eso. Por eso lo pusimos en azul aquí. Y fíjense que en el caso de los balcones del segundo piso, sí, la resistencia fue del orden de las demás. En vez de los 29 megapascales, obtuvimos 13 megapascales con esa curva de correlación, y con el número de rebote, corrigiendo la lectura por carbonatación y edad, también obtuvimos del orden de los 13, un hormigón de los 13 megapascales más consistente con los otros. Entonces nos quedó la impresión que efectivamente los testigos del segundo piso eran anormalmente altos y no convenía colocarlos o utilizarlos para la correlación de resistencia para el cálculo estructural. Bueno, no sé si les interesó esto, fue un poco largo la explicación, pero bueno, interesante ver cómo se pueden utilizar técnicas mixtas. Vamos ahora a la estructura de mampostería. Aquí vamos a aplicar el ensayo de gato plano. Junto con la madera, la mampostería de los primeros materiales de construcción, sigue siendo el más utilizado en obras pequeñas, sobre todo en viviendas, pero también en edificios industriales de altura, etcétera, etcétera, como cerramiento o como estructura principal también. Cada región utiliza los mampuestos que más económicos les surgen. A mí alguna vez, trabajando con un ingeniero británico, me decía, ¿cómo acá usan ladrillo cerámico cocido? Eso es antieconómico y no sustentable, porque la energía necesaria para cocer un ladrillo es mucho más que la necesaria para fabricar un bloque de hormigón. Bueno, acá en la pampa húmeda tenemos mucha arcilla para hacer bloques, y nuestra tradición es esa. La leña nos es relativamente barata todavía, y por eso usamos bloques o ladrillos cerámicos comunes. Fíjense, hay dos fotos de la ciudad de Shibán, en Yemen. Es una ciudad que está habitada, construida básicamente en adobe, con edificios de varios pisos, como ven ustedes, y está habitada en forma ininterrumpida desde el siglo VIII. Lamentablemente, estos últimos años, la guerra civil en Yemen la afectó bastante, fue objeto de varios bombardeos. Bueno, también en mampostería se utilizan ladrillos cerámicos, bloques cerámicos, o de hormigón, piedra, y últimamente ladrillos de hormigón aireado autoclaveado, es decir, con agregado un aditivo que genera un hormigón poroso de densidad controlada. La normativa moderna especifica y tipifica los tipos de mampuestos, su calidad, en función de los califica en función de resistencia, aislación térmica, otros requisitos. También estandariza los morteros y especifica los valores de diseño o cómo efectuar ensayos. Sin embargo, la norma también, como la metodología constructiva, es netamente artesanal. No voy a obtener nunca en la misma pared, trabajando con dos excelentes oficiales, nunca voy a tener una pared igual una a la otra. Entonces, para caracterizar apropiadamente la construcción, ¿qué establece la norma? Que cada equipo, estrictamente, si nos vamos a poner en estrictos, valga la redundancia, elabore un murete de ensayo de dimensiones del orden de 600 por 600 milímetros, más o menos, depende del tipo de mampuesto que se utilice, y se ensaya con presión o a corte. También se pueden sacar propiedades térmicas, etcétera, etcétera.
Pero bueno, aún en construcciones modernas es difícil lograr una estandarización total en la construcción que se logra en obra. Entonces, y ni que hablar en construcciones antiguas o no documentadas, donde muchas veces se utilizaron mampuestos natural o poco elevados, de origen natural o poco elevados, y de calidad que hoy no podemos estandarizar acorde a criterios modernos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que usualmente se hace como ensayo invasivo? Se extraen testigos, se ensayan. Aquí vemos un ensayo de un testigo, creo que de 8 pulgadas. Aquí hay una forma inteligente de ensayar el testigo a compresión en el plano en el que está cargado. Esto es un ensayo hecho en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad de La Plata, donde le han fabricado 2 medias cunas de hormigón de mucho más alta resistencia que lo esperable en la mampostería, separados por bloquecitos de telgopor, y se ensayaron a compresión tal cual va a estar hecha la carga del muro. No sé, no soy un especialista en mampostería, pero no sé qué tan factible, si existe una correlación ampliamente aceptada en ensayos de este tipo respecto a la mampostería construida o de los muretes de mampostería previos a una construcción, porque si no tendría que sacar un bloque de 60 por 60 intacto de una pared existente para mandarlo a ensayar acorde a norma. No es tan sencillo, se puede hacer, pero no es tan sencillo. Entonces, bueno, es un tema el de la mampostería. También entra en el tema de los testigos, como las dimensiones, los aparejos, las cargas. Acá en las figuras, esto está sacado del reglamento ACI 531 y también el CIRSOC 501, ¿sí? De construcciones de mampostería, cómo hay que considerar en función de cómo sea el aparejo de la mampostería y cómo esté cargado, las dimensiones reales de cálculo. Entonces, todas estas cosas hay que considerarlas al evaluar una construcción de mampostería, y sobre todo cómo está funcionando, sobre todo si es una construcción monumental. Entonces, justamente a raíz de esos problemas se ha desarrollado, sobre todo en Europa, donde existe muchísima construcción en mampostería de alto valor patrimonial, histórico y arqueológico, un ensayo que se llama ensayo gato plano. Básicamente, ¿en qué consiste el ensayo? En utilizar inteligentemente un gato plano que se llena con aceite hidráulico a una determinada presión, o a presión variable, depende de cómo sea el ensayo. El ensayo consta de varios pasos, o fases, ¿no? La primera fase es en la mampostería. Aquí vemos una pared de piedra muy antigua, posiblemente renacentista o medieval. Lo primero que se hace es establece una base con un micrómetro, se marcan 2 puntos, se instalan 2 clavos, por así decirlo, y se mide y se setea un micrómetro midiendo la distancia entre esos 2 puntos. Luego, con una sierra diamantada, aquí vemos la sierra que se utiliza habitualmente, con un disco diamantado, se abre un tajo en el hormigón, en la medida de lo posible en el mortero de asiento, y se vuelve, ese tajo generalmente tiene unos 40 milímetros de espesor, perdón, 40 milímetros, depende un poco del disco que se use, entre 4 y 10 milímetros de espesor, y se restablece la lectura del micrómetro. Luego se inserta un disco, ahí se ve en la foto de la izquierda, hay distintas formas. Este es un gato medio, un arco zarpanel de 3 puntos, que tiene una manguera de conexión a una bomba hidráulica. Entonces, ¿qué pasó aquí? Perdón, hubo un error mío. Yo vuelvo a tomar la lectura, después de abrir el corte, vuelvo a tomar la lectura del micrómetro entre los 2 puntos, y voy a obtener una diferencia de lectura. Es decir, va a haber ocurrido un pequeño asiento. ¿Por qué? Porque hice un corte. El corte no es muy grande, pero tampoco es tan pequeño. Entonces, cuando inserto el plato, le voy dando presión hasta que restablezco la lectura inicial del micrómetro. Es decir, le hice el corte, el micrómetro marcó un descenso de la mampostería, y con el gato plano
le metí presión hasta obtener la lectura inicial. Es decir, ¿qué voy a obtener? La presión o la tensión de compresión a la que está trabajando la mampostería. Aquí vemos algunas planillas de ensayo, donde las tensiones verticales obtenidas al momento de restaurar la lectura en el micrómetro me indicaron presiones de tensión en 0,55 y 0,38 megapascales, es decir, 5,5 y 3,8 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, yo con esto puedo hacer evaluar el estado de funcionamiento, un monitoreo de la estructura, a ver si las tensiones se parecen o no a las teóricas que yo pueda haber calculado. Sobre todo en edificios históricos o que sufrieron sismos y daños por sismo, esto puede ser muy importante. Sismo o acción del tiempo, ¿no? Imaginen los que conocen el AMBA, los arcos del viaducto Pacífico. Sería interesante hacer uno de estos ensayos cuando tiene una locomotora que pesa 150 toneladas. Después este ensayo se puede hacer un poco más complejo también, instalando un segundo plato a gato y volviendo a repetir el método. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo suficiente carga sobre la estructura para soportar el empuje hacia arriba del plato a gato superior, yo voy a poder meter un segundo plato y nuevamente midiendo y restaurando las mediciones, yo voy a poder restaurar el estado de tensión original de la estructura cortada, con dos cortes, ¿ven? El disco de arriba y el plato de arriba. Acá se ven las dos mangueras, el plato de arriba y el plato de abajo. Y bueno, y incrementando el nivel de presión en los platos, yo puedo obtener una curva de rotura. Lamento, quedó fuera la curva de rotura, pero voy a obtener una curva de ensayo donde a medida que se va llegando al límite de rotura en la mampostería, puedo obtener, si lo prolongo o quiero romper la mampostería o puedo romperla, la tensión de rotura de la mampostería, y eso me va a permitir evaluar la resistencia de la mampostería medida in situ, a la distancia y la altura que yo quiera o pueda hacer. Esto es cortesía de Dario Fopoli, de Fopoli, Moretta y Asociado en Milán, en Italia. También yo puedo medir tensiones y rotura al corte, tensiones de corte y rotura y resistencia al corte de los mampuestos, trabajando con los gatos, haciendo los cortes en dirección vertical y desplazándolos unos de otros. Yo puedo incluso obtener tensiones resistencia al corte de la mampostería, que es un parámetro fundamental para verificación sismo resistente de construcciones de este tipo. Entonces, bueno, como ven, este es un ensayo, el equipamiento, es un equipamiento que hay que adquirir, hasta donde yo sé, en la Argentina no está disponible, pero si hay que estudiar una suficiente cantidad de muros, o la responsabilidad que lleva implícita el análisis de la obra de arte relacionada, o del viaducto, o de la construcción, un edificio de varios pisos, relacionado con esta estructura, existen métodos de ensayo no disponibles, y si vale la pena, se podrá adquirir el equipamiento para ejecutar el ensayo, y también hacer las capacitaciones para la ejecución del mismo. Bueno, el tema de la rehabilitación de edificios de mampostería, sobre todo en zonas sísmicas o que han sido dañados por eventos, como pueden ser huracanes, ciclones, inundaciones, tifones, etcétera, etcétera, es muy importante. Aquí vemos dos casos de la ciudad de Auckland, de la ciudad de Wellington, de edificios de mampostería o con estructura de hormigón reforzados a posteriori de los sismos de Christchurch de 2010 en la isla sur y de Coacoira en la isla norte en 2011, que golpearon mucho al país Nueva Zelanda, y si bien ya tenía toda una gran tradición de ingeniería sismo resistente, las previsiones de ingeniería sismo resistente neozelandesas están a la cabeza de todo. Está bien, a veces siempre consideremos que Nueva Zelanda es un país con un elevado nivel de vida y socioambiental, entonces tienen la posibilidad de establecer
criterios muy estrictos de sismo resistencia, ¿no? Y los hacen cumplir, eso es otra ventaja. Pero fíjense como a veces, sobre todo en edificios victorianos, como dicen ellos, estos edificios por ahí de 80 años, se ha logrado hacer un refuerzo en que, bueno, es un poco mamotrético, pero no queda tan feo a la vez. Considerado lo que puede ser el daño por una caída del edificio. Y ahora viene un pequeño bonus track de estructuras de madera. Ya dijimos que las estructuras de madera han ocupado una gran parte de nuestra historia como sociedad humana. Se siguen construyendo, se siguen utilizando mucho, sobre todo en construcciones individuales y familiares, pero también en construcciones importantes. Aquí vemos, por ejemplo, algunas fotos de construcciones. A la izquierda se ve el nuevo hospital de niños de Wellington, en Nueva Zelanda, que tiene unas previsiones sismorresistentes increíbles, de última generación. Ahí se ve una columna, este capitel negro que se ve en el coronamiento de la columna es un plato de teflón que permite deslizamiento en las 3 direcciones. Es un amortiguador, es un plato de goma. Este es todo un sistema que incluye amortiguadores y platos deslizables de teflón, de forma tal de aislar al edificio de sismos fuertes y que sufra la parte construida del edificio, el corazón del edificio, es decir, el hospital en sí mismo, de grandes daños durante sismos. También eran increíbles en este edificio todas las previsiones en las instalaciones de gas, con junta sísmica, hasta las instalaciones de desagüe industrial y cloacal, y ni que hablar las instalaciones de gas, agua, todo muy bien construido. Fíjense como entre vigueta y vigueta premoldeada han utilizado piezas de madera que quedaron ahí como encofrados perdidos, aunque no supieron de decirme tampoco si no tenían alguna función resistente, que es muy posible por la pequeña luz que tenían, cualquier pieza de madera puede ser hasta resistente. En la foto de arriba al centro vemos el puente de Bassano del Grappa, construido en el año 1569 por el famoso arquitecto Palladio, y si bien alguna crecida en los siglos XVIII y XIX se lo llevó puesto al puente, fue reconstruido de acuerdo al proyecto original de Palladio, y fue estudiado hace muy poquito, porque estaba habilitado el tránsito urbano, incluso vehicular liviano, y tenía una potente calzada de concreto asfáltico que estaba haciendo que se fuera hundiendo de a poco. Este puente se estudió minuciosamente, el ingeniero Dario Fopoli lo hizo, hicieron levantar toda la capa de concreto asfáltico y ahora está habilitado para uso peatonal, pero sigue en funcionamiento y está muy bien instrumentado y está siendo monitoreado constantemente. En la foto de la derecha, 2 fotos históricas obtenidas del archivo de la ciudad de Necochea, del puente ferroviario sobre el río Quequén, que permitía llegar a la estación de Necochea. Yo he cruzado como pasajero del ferrocarril Roca ese puente cuando era chico. Lamentablemente la crecida de 1980, que hubo toda la inundación en la provincia, y la crecida que tuvo muy fuerte el río Quequén, se llevó este puente, junto con 2 puentes carreteros más, aguas abajo de este. El único puente que sobrevivió en la zona fue el puente colgante, el Hipólito Yrigoyen, de 1928. Y bueno, yo no sé si siguen existiendo puentes ferroviarios de madera, pero pequeñas obras de arte he visto con durmientes y demás cosas, y los durmientes en los puentes históricos ferroviarios, donde se usan durmientes reforzados y la vía está excéntrica respecto de los largueros donde apoya el tren para bajar el coeficiente de impacto, son estructuras de madera y principales, falla un durmiente y puede fallar la vía, ¿no? Así que la estructura de madera hay que tenerlas en cuenta. La foto de abajo al centro, este es el puerto de Wellington, la parte central del puerto de Wellington, si bien está irradiada del servicio comercial, esto está en la zona céntrica, se ha transformado en una zona cultural y de turismo muy importante. Esas paredes que se ven ahí atrás son la parte trasera del Te Papa Museum, del Museo Nacional de Nueva Zelanda, y es una zona que muy concurrida por turistas y paseantes, se arman ferias muy bonitas ahí, y se ven pilotes de madera, del orden de los 800 a 1000 milímetros de diámetro, que siguen soportando el muelle del puerto, donde pasan miles de personas, sobre todo feriados y fines de semana. Entonces, y otra cosa, ¿cuántos postes hay de madera? Si estamos viendo estas conferencias es en parte también porque la electricidad
y la fibra óptica que llegan a mi casa vienen suspendidas de postes de madera. Entonces, buena parte también de nuestra vida económica y nuestra vida cotidiana pasa por soportaciones de madera. Tiene que ser un material entonces muy considerado porque es crítico para nuestro funcionamiento cotidiano. ¿Qué ensayos se pueden hacer sobre estructuras de madera? Se pueden hacer muchos ensayos, no existe tanta casuística sobre ensayos no destructivos, pero sí se utilizan con bastante éxito las técnicas radiantes, porque permiten ver muy fácilmente, con muy pequeños tiempos de exposición, adentro de la. Vamos acá a ver, por cortesía de Mario Mariscotti, un estudio de la capilla doméstica de la ciudad de Córdoba, de la manzana jesuítica. Es una estructura de madera, bien una arquitectura barroca del año 1670, enchapada en oro, y el techo que se ve ahí fue fabricado o fue construido con vigas curvas talladas al estilo de cuadernas navales. La historia dice en Córdoba que vinieron carpinteros navales para construir este techo. Los jesuitas tenían en esa época importantes reservas, y las misiones jesuíticas, y sí que tenían profesionales y técnicos de todas las categorías que existían en esos momentos, y se utilizó el garrobo paraguayo. Como ven, está revestido por un estuco inferior y finamente decorado, y la cubierta es de pizarra, un techado de pizarra, de piedra, que, como nos enseñaban en la facultad los que estudiamos civil, el techo de pizarra requiere por lo menos 5 capas de piedras superpuestas. Esta tiene 6. Así que los jesuitas no quisieron tener problemas con pasaje, con filtraciones de humedad y goteras, y parece que lo han logrado bastante bien después de 400 y pico de años. Ahora, se sospechaba que el techo estaba siendo atacado por termitas. En algunos lugares se habían encontrado durante una etapa de restauración, y la idea fue determinar si esto era así y qué tan extendido estaba. Entonces lo que sí era, aquí se hicieron gamografías. Aquí se ve en esta foto de arriba a la derecha la fuente de rayos gamma, y hubo que hacer todas unas mediciones para no perforar el techo, para instalar la placa por debajo alineada con la fuente y sacar lo que uno realmente quería obtener. Y acá se ve la forma curva de las cuadernas en el esquema de abajo. Bueno, que era lo que se quería estudiar. Hubo que poner una serie de andamios y tablones para llegar ahí, pero bueno, ¿cómo funciona la gramografía? Bueno, la gramografía, con la radiografía, se imprimen en una placa o en un receptor digital actualmente. También los rayos gamma que llegan emitidos por la fuente radioactiva, los rayos gamma, e imprimen la placa. Los rayos gamma no dejan de ser fotones en función del tipo de fuente que se utilice, si son rayos X por campos eléctricos, y son de las capas exteriores de los núcleos atómicos, si son gammagrafías por fuentes de litio, por ejemplo, son de los electrones, de esos fotones emitidos por los cambios de energéticos de los electrones de las capas interiores del núcleo atómico, por desintegración natural. Entonces, bueno, son más energéticos y penetran mejor la materia. Entonces, ¿qué pasa? En función de la densidad de la materia que atraviesen esos fotones, algunos van a ser retenidos y otros no. Mientras más densa sea la materia, más fotones van a ser retenidos. Por eso las piezas metálicas o los huesos se ven más claros que los de menos densidad, como puede ser el hormigón, la madera estrictamente, o nuestra carne, nuestro músculo. Entonces, el estudio que da se puede hacer analizando las sombras de grises que imprimen los fotones en la placa gamagráfica. Aquí vemos las tomografías, se ven los distintos tablones de las cuadernas, se ve cómo existe un hueco entre dos cuadernas, o en una sola cuaderna, pero fisurada longitudinalmente. Las tuercas que se ven ahí son tuercas de calibración, es decir, son tuercas modernas, se pusieron para hacer la tomografía, y tener un patrón de medida conocido para poder escalar adecuadamente y medir todo. Se ven algunos clavos acá, antiguos, pocos clavos, pero se ven algunos,
que se utilizaron en la construcción del techo, y después analizando la escala de grises, la escala de tono de grises, e integrándolos por cuadrados mínimos, aquí se obtuvo esta curva, lo que le permitió al equipo del doctor Mariscotti determinar que la profundidad de esa fisura o de esa abertura es de 5 centímetros más o menos 1 centímetro. Es decir, que ven cómo las radiografías, que son muy sencillas de obtener en madera por su baja densidad, permiten obtener buenas imágenes de lo que pasa en el interior de la madera. Bueno, esto fue todo, espero no haberme extendido mucho en el tiempo. Si es así, pido las excusas del caso, espero que haya estado interesante. Está la bibliografía y los agradecimientos a los que nos han brindado material para esta presentación. Así que quedo a disposición de los asistentes. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Tenemos algunas preguntas, así que te voy a leer la primera. De Brisa Herrera, con los ensayos no destructivos, ¿pueden calcular y detectar la deformación por fluencia debido a carga constante en la estructura de hormigón armado? Sí, se puede, pero requiere tiempo. La fluencia lenta ocurre con los años. Es un fenómeno plurianual. Entonces, se pueden hacer distintos tipos de ensayo, estructuras reales, lo que requiere, o por distintos métodos, puede ser desde lecturas, métodos geodésicos de nivelación o de medición de precisiones. Cuando hablamos de precisión en geodesia se habla del orden de los pocos milímetros, menos todavía. Se pueden hacer escaneos 3D, pero la nivelación de precisión se puede hacer con niveles digitales, láser. Una mira láser permite determinar diferencias de nivel del orden de la centésima de milímetro. Una estación total de buena calidad, buena precisión. No soy el agrimensor ni como para estar ni ingeniero geodesta, pero de unos pocos milímetros permite medir, y si no, armar instalaciones complejas que me permitan resolver la medición de las deformaciones que se pueden. Lo que pasa es que requieren mucho tiempo. Cuando decimos mucho tiempo, pueden ser años. Y otra cosa que también tienen que considerarse al hacer esos ensayos es la influencia si es en hormigón sobre todo, o mampostería también, de la retracción del hormigón, que también dura años. Cuando decimos años, 20 años, 10 años, 5 años como poco. Posiblemente una influencia lenta recién se empieza a notar luego de un par de años, salvo que la estructura esté muy, pero muy cargada. Y voy a tener que discriminarla, es decir, modelar bien la estructura para discriminar qué es fluencia lenta y qué es retracción de fragua del hormigón. Bien, la segunda pregunta, también de Brisa, ¿qué es un apeo 2D? Un apeo se habla de un apeo, que existe un apeo, donde un elemento estructural, como puede ser una viga, recibe otra viga o una columna u un segundo elemento estructural. Digamos, digamos, en la jerga de los estructuralistas, una viga tapeada, quiere decir que no apoya directamente sobre una columna, sino sobre otra viga que a su vez puede apoyar o en otra viga o en una columna, ¿no? Existen los apeos de los apeos. Bien. Otra pregunta de José Martín Aguirre. Bueno, esa la contesto yo. ¿Qué entidades dictan los cursos de ensayo no destructivo de nivel 1? Bueno, primero tenemos a la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos, después tenemos a LITREN, que está en Mendoza, UTN Delta, también es otra entidad que dicta los cursos, y también la Universidad del Comahue. Esos son más o menos las 4 entidades que estamos dando los cursos de nivel 1, 2 y 3. Ahora, en este momento, nosotros, en particular a ENDE, estamos dando cursos niveles 3, porque, como ustedes saben, los niveles 1 y 2 requieren de práctica y no podemos garantizar el espacio físico para realizar esa práctica. Así que
por el momento estamos haciendo cursos niveles 3, pero no descartamos que a fin de año podamos abrir algún curso de ultrasonido, de partículas o de líquidos penetrantes. ¿Sí? Bueno, próxima. Daldana Liceri. Para madera, ¿cuál sería el factor de absorción para utilizar gammagrafía y sacar el tiempo de exposición? Eso habría que hacer una pregunta específica a los expertos en gama gráfica. Supongo que le podremos trasladar la pregunta al doctor Mariscotti. Bien. No sé si está en la sala, pero Pero no lo vi por ahí. o un buen técnico radiólogo lo puede hacer. No vamos a darle la exclusividad a Mario, que es un querido amigo. Es el primero que se me ocurre. Un buen técnico radiólogo industrial debería poder resolver. Tiene que considerar que la densidad de la madera puede ser depende del tipo de madera, del orden de los 0,6, 0,7 a 1,1, 1,2, relativa al agua, ¿no? Así que eso es algo que hay que considerar. La próxima de Mauricio Vázquez dice, la referencia bibliográfica utilizada son códigos ACI norteamericanos. ¿Qué tan válidos son teniendo en consideración el derrumbe del edificio en Miami? ¿Son buenos documentos válidos actualmente o es mejor considerar los europeos? Yo no creo que tenga que ver con un código de ensayo. Hoy por hoy un diseño bien hecho con cualquier código de estos es un buen diseño. Estrictamente estos últimos años, de alguna forma, han sido calibrados, no sé cómo decir la palabra, pero han ido convergiendo, y si yo hago un buen diseño, acorde a código, con uno o con otro posiblemente no tenga ninguna diferencia apreciable en la construcción o en la práctica constructiva de la estructura, no obtenga ninguna diferencia apreciable en diámetros y separaciones de armadura, mínimas. El problema del edificio de Miami ha sido un problema, no sé, no tengo ninguna información de primera mano, lo que he leído en los diarios, pero evidentemente un edificio que ha tenido algún tipo de falla constructiva, que además fue sometido a condiciones ambientales muy severas, porque es un edificio que está sobre la costa, da a la playa, entonces ahí tenés una agresión ambiental muy importante de sulfatos, de cloruros, tornados, asoleamiento. El clima de Miami es cálido, hace calor, todo lo que sea temperaturas por encima de los 25 grados fomenta y acelera los procesos corrosivos de armaduras y del hormigón. Así que bueno, yo quisiera creer, o creo, no puedo decirlo, pero no es un problema, eso sí estoy seguro, no es un problema de código de diseño, porque muchos edificios han resistido condiciones mucho más severas que ese, de Miami, y han sobrevivido sin ningún problema. Sin ir más lejos, los edificios que han sufrido terremotos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, que han sido construidos con códigos de base norteamericana. Nuestra normativa a partir del año 2013 es normativa americana, y bueno, ya le digo, para mí no es un problema de código, sino es un problema de diseño. Cuando digo diseño, no digo el diseño estructural, si el calculista calculó bien o mal una columna, sino el diseño integral, cómo fue considerada la agresión ambiental, marina, costera, en ese edificio. Es algo que también se repite acá en nuestro litoral marítimo, y algunas municipalidades como Mar del Plata o Villa Gesell ya están empezando a exigir estudios y inspecciones periódicas firmadas por profesionales matriculados, justamente a raíz de accidentes no tan estrepitosos como pero estos últimos 3 o 4 años ha habido accidentes que han costado vidas humanas, con caído balcones, marquesinas y cosas por el estilo. Bueno, última pregunta, Sebastián. De Matías Martelo. ¿Cuál es su opinión sobre la eficacia y utilidad de la medición de flecha dinámica de puentes mediante fotogrametría? La fotogrametría. Tenés que tener muy bien pautada para sacar una... No soy un especialista fotogramétrico, yo no soy un especialista en todas las técnicas, pero se me hace que más que fotogrametría deben ser luces estroboscópicas, porque las flechas dinámicas transcurren en procesos muy cortos de tiempo,
y posiblemente requieran de algún tipo de iluminación estroboscópica que me permita obtener fotografías con distintas periodicidad y cosas por el estilo, ¿no? Y a poder analizar las imágenes. Pero de todas maneras, si yo quisiera medir flechas dinámicas, yo creo que es mucho más efectivo el uso de acelerógrafos, porque me permiten colectar data sin tener que analizar una imagen, que siempre va a haber un error de lectura de la imagen, de obtención de la imagen, de lectura de la imagen e interpretación, sobre todo analizando periodos de filmaciones de miles de fotos por segundo, tengo que analizar por ahí 10 segundos de corrida, ¿no? Entonces, con acelerógrafos, que hoy por hoy hay hasta acelerógrafos que se enchufan a los teléfonos celulares, no serán los más sensibles, pero para ciertas cosas sirven. Me permiten obtener en tiempo real datos, décimas o centésimos, milésimas de segundo, que yo después pueda utilizarlo y procesarlos con métodos mucho más eficientes, como puede ser transformada rápida de Fourier, y obtener respuestas en rango dinámico, que después lo puedo procesar en volver a rango físico, en tener mediciones de flechas y sacar espectros de vibración y de desplazamientos y de velocidades, que es lo que establecen las normas que limitan las vibraciones, y de aceleraciones, si me interesan, para calcular los efectos dinámicos de la estructura. Bueno, la última, a ver, ¿podría indicar la referencia en que se sustentaron para la corrección del índice esclerométrico para distintas profundidades del frente carbonatado? Hay algunas publicaciones, incluso algunos fabricantes de esclerómetros, martillo de Smith, dan algunas recomendaciones para coeficientes de corrección para considerar la edad y la carbonatación del hormigón. Generalmente los esclerómetros tipo N, los más corrientes, normal, están las curvas de correlación, depende del equipo, pueden venir varias curvas por hormigón de 7 días, 14 días, 28, 56, o también una única curva que uno tiene que modificar. Con los esclerómetros digitales es más sencillo trabajar porque le puedes meter coeficientes e irlos variando. También después de la campaña, en función de los resultados de los testigos que haya obtenido. Pero bueno, acá no pudimos, con testigo de 3 pulgadas, es muy difícil hacer un ensayo esclerométrico, pegarle los 9 golpes, no tenés cara en las caras horizontales, hacer ensayo esclerométrico en los laterales, tenés que pegarle exactamente en forma radial, o aproximadamente en forma radial, testigos muy chiquititos. No es sencillo, optamos por hacer esclerometría sobre la superficie y adoptar un coeficiente empírico. Así que no puedo decir mucho más que eso. No fue un caso de éxito, podría decirlo, como lo hubiéramos deseado, el estudio esclerométrico. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por esta charla. Le doy la palabra a Alejandro Tornay para hacer el cierre de este encuentro. Bueno, nos hemos extendido durante 2 horas. La verdad que, Sebastián, muy agradecido por tu charla, por tus aportes, la verdad que muy bueno. Pero bueno, tenemos que hacer un pequeño cierre con tu exposición. Insisto, muy, muy interesante, y la verdad que está muy bueno traer desde la obra civil, desde la ingeniería civil, a esta experiencia que a lo largo de tantos años has construido, hacia el palo ferroviario. Es decir, tenemos muchas obras ferroviarias donde la infraestructura de mampostería todavía están, recuerdo acá, bueno, por la zona de Avellaneda, de los 7 puentes, donde están las bases de las columnas, o las columnas de los puentes de hierro, sustentadas por mampostería de ladrillo. Así que tenemos todavía una gran cantidad de estructuras de mampostería, otras que se están construyendo de hormigón, que tienen que ver con los viaductos, así que tu aporte realmente ha sido interesante. Seguramente algunas de las preguntas no han podido ser contestadas, pero
vamos a tratar de pasártelas, así eventualmente podemos tener la respuesta. Sí, me las pasan, después las podré responder por escrito. Perfecto, perfecto, y después de manera generalizada, digo, para que no te tomes el trabajo vos de responderle a cada uno, las colgaremos en los respectivos links, en página web, como para que haya una devolución de esas inquietudes. Así que, en principio, o finalizando, mejor dicho, darte nuevamente las gracias por tu valioso aporte, tu dedicación, tu esfuerzo. El material que has elaborado seguramente se podrá compartir para aquellos que estén interesados, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Y agradecerles a todos y todas la participación, en particular a las 3 organizaciones que estamos llevando adelante estas charlas, este ciclo de conferencias, a la LAF, la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, a DECAP, la Empresa de Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, es decir, Trenes Argentinos Capital Humano, y la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales. Así que muy agradecidos a todas y todas por esta participación, y nuevamente, Sebastián, muchas gracias por tu charla extensa y bienvenida ha sido. Bueno, espero que hayan disfrutado de la charla. La verdad que se me extendió un poquito, pero no quería dejar pasar el bonus track. Perfecto, Sebastián. Bueno, nosotros estamos encontrando seguramente, creo que es en agosto, la próxima conferencia con la gente de Abendi, así que ahí tenemos un par de charlas, también hay una pendiente de César Belinco, así que bueno, por los canales habituales vamos a dar difusión de estos encuentros que tenemos pactados para la segunda mitad del año. Así que buenas tardes a todos y todas. Nos encontraremos nuevamente en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y será hasta la próxima. Adiós, gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Adiós, muchas gracias. Saludos a todos.